Muy buenos días desde este maravilloso lugar. Os dije que íbamos a grabar exteriores. Mirad, mirad qué panorama. Estamos en Mallorca. No hace falta venir a la playa para cocinar, está claro, pero ¿verdad que ayuda? Yo me he venido preparado, me he traído de todo, porque me pienso bañar en pelotas. ¿Os acordáis? ¿Lo dije o no? Venga. Que no, siempre caéis, joder. Vamos a cocinar una cosa riquísima, vamos a hacer un arroz frito. ¿A quién no le gusta el arroz frito? A ver, que no veo, ahora. ¿A quién no le gusta el arroz frito? Fijaros lo que he traído. He cogido y he cocido un poco de arroz basmati. El arroz basmati es muy aromático. Lo he cocido en agua y sal 10 minutos y una cosa muy importante cuando vas a hacer arroz frito es enfriarlo muy bien y sobre todo secarlo, quitar todo el contenido de agua que se pueda. La combinación que te propongo es, fíjate, tengo aquí unos langostinos que ya los tengo descongelados, los voy a pelar, un poco de bacon, menuda combinación potente. He pasado por el súper y he cogido unas setas, aquí tengo champiñones, tengo shiitakes y tengo portobelos, no los voy a poner todos, pondré un poquito de cada cosa. Y de verdura, pues un poco de verde de cebolleta, pimiento verde, ajo, jengibre y salsa de soja. Como siempre, aceite de oliva virgen extra y luego le voy a poner un poco de sésamo y para condimentar, en vez de solo sal, le voy a poner gomasio. ¿Tú sabes lo que es el gomasio? Bueno, el gomasio te explico rápidamente. El gomasio es sal mezclada con sésamo que está tostado y entonces le aporta a la sal un montón de propiedades buenísimas. Tengo un vídeo en el canal, por si lo quieres ver, de cómo se prepara el gomasio. Si no tienes gomasio, o sea, sal con sésamo tostado, solo con sal ya te va bien. Eso no es una excusa. Vamos a ver la receta, que es muy rica y muy fácil. Esto es tan sencillo como tenerlo todo preparado, la mise en place que llamamos. ¿Qué quiere decir? Prepara todos los ingredientes, calienta muy bien tu sartén y luego vamos a juntar dos técnicas. La técnica del salteado, que sabes que no me gusta nada, y vamos a preparar un arroz también. Vamos a hacer un arroz salteado, en este caso frito. Lo primero que hago es pelar los langostinos, todos bien peladitos, y les doy un corte en el lomo para quitarles la tripa. Y siempre que vengo al mar, me llama, me tira. Los voy a enjuagar en agua marina. ¡Ay, qué ricos! ¿Y ya llevan sal? No pienses que voy a tirar las peladuras. Estas me las llevo para casa para hacer un caldo para un fumet. ¡Qué gustito! Está de rica el agua. Que no me meteré después. Ya veremos. A ver. Mira. Maravilloso. Agua marina. Bichos que vuelven a su hábitat. Seguimos. Y un dientecito de ajo. Si te gusta con más ajo, pues le pones más. Esto como siempre, ya sabes. Lo voy a picar bien fino. Unas tiritas de bacon. Vamos a poner unas tiritas. Me parece que hay demasiado, pero yo con este creo que ya tengo suficiente. La grasa del bacon me va a freír el arroz. Ya verás qué pasada, súper crujiente. El pimiento verde voy a hacer unos cuadraditos. Voy a hacer así. Lo abrimos por la mitad y cortamos unas tiritas así pequeñas. Jengibre y soja. Tenemos la familia al completo. Jengibre, ajo y soja. ¡Qué gran combinación! Una rodajita de jengibre, bien picadita. La parte verde de la cebolleta, que yo sabes que siempre la recomiendo. La pelamos un poquito, quito los tallos exteriores, todo esto me lo llevo para casa, para hacer caldo. Esto es maravilloso y muy fino y no repite. Las setas, no me gusta enjuagarlas, y más las que son de este tipo, así que lo que hago es pelarlas, ¿vale? Las pelo y las fileteo. Pondré un poquito de portobelo, un poquito de champiñón, un poquito de shiitake y ponle la seta que a ti te dé la gana. Vamos a encender ya nuestra sartén. Vamos a poner un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra que se vaya calentando. Y mientras se calienta, voy a escurrir mis langostinos. ¡Ay! Lo primero que voy a sofreír es el ajo. Vamos a poner aquí el ajo y esperamos que coja un poquito de color. Voy a poner también los langostinos vuelta y vuelta para que cojan un poquito de sabor a ajo, pero estos sí los voy a retirar. Los pondré al final para que se calienten.
Los langostinos están ya fuera del ajo frito, vamos a echar el jengibre y le vamos a dar una vuelta. Hay que probar cosas. El otro día una señora donde voy a comprar la leña me dijo, hay cocineros que le ponen jengibre a las cosas y... Hay que probar, hay que probar. Necesitamos que el bacon nos deje toda la grasa rica para que el sabor lo envuelva y sofría todo lo que vamos a poner ahí. Así que vamos a poner el bacon y le vamos a dejar que suelte su grasa y se cocine un poquito. Esto es muy rápido, amigos. No te pierdas detalle. Mientras se fríe el bacon, voy a ver si pillo un pato de esos para cenar. Fíjate, mira, mira. Voy a poner la cebollita verde. Así y sofriendo. Patos, patos, pitas, pitas, patos, patos, pitas, 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 pitas. Venid aquí, venid aquí, venid aquí, venid. Voy con el pimiento. Fijaros, le he tenido que poner un poco de papel plata aquí a mi cocinita de campaña porque hace aire y se me lleva todo el fuego. Parece que ahora estamos tirando un poquito. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo huele esto ya? ¿Cómo huele? Pongo las setas y te habrás dado cuenta que no estoy utilizando nada de sal. Sí que los langostinos los he enjuagado en agua marina, pero ahora ya voy a poner un poquito de gomasio, fijaros. Mirad, yo me lo preparo moliendo el sésamo en un molinillo de café. Mírate el vídeo, es buenísimo. Voy a echar ya el arroz, ya lo tengo todo listo. Es tan fácil como eso, mirad. Voy a poner para que sobre, porque a mí el arroz me encanta. Desde luego, sí hay dos cosas que me gusta preparar, son ensaladas y salteados. Y de esto va a haber mucho en el canal, ya verás. Bueno, una cosa súper importante, estamos haciendo un arroz frito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que escuchar este sonido. Me voy a acercar a ver si el micro recoge. ¿Se oye? Pues esto es lo que tienes que oír, porque el arroz tiene que quedar churruscadito. Y ahora, en un momento, vamos a empezar a saltear un poquito y darle la terminación con las especias y los langostinos. Esto ya está, amigos. Lo único que falta, bueno, yo le voy a poner salsa de soja para terminar el punto de sal. Recuerda que lleva un poco de gomasio, pero no me gusta abusar de la soja. Quiero darle un toque, así que le voy a echar un chorrete así, muy suave. Y voy a saltear. Y probamos de sal, y además le voy a poner pimienta. Claro que sí. Este chico viene a almorzar, porque esto ya huele tan bien, que se está congregando gente que vamos a tener que invitar a todos a venir para que aquí lo vayan a probar, ya veréis. Pimientita recién molida. ¡Qué espectáculo! Esto ya está, chicos. Voy a poner los langostinos que se calienten y vamos a la mesa. ¿Qué le falta? A ver, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¡Ajá! Una gotica de aceite de oliva virgen extra por encima de los langostinos que se van a calentar y un poco de sésamo tostado. Este me lo tuesto yo mismo o lo puedes comprar tostado. Fíjate, mira qué aspecto que tiene nuestro plato. Voy a emplatar y ya verás, tengo una sorpresa. Ya verás lo que voy a hacer. Se me ha ocurrido una barbaridad. Voy a ver si soy capaz de meter el arroz en el plato sin que se me destartale. Vamos a ver. Atención, esta es una operación. Coge sitio y siéntate, mira. Ah, langostinos arriba, langostinos arriba, langostinos arriba. Bueno, está bastante bien. Vamos a arreglarlo un poquito y yo creo que nos sirve. La comida entra por el ojo, así que tómate tu tiempo en decorar tus platos. Voy a colocar los langostinos alrededor porque no te imaginas lo que viene ahora. No te lo puedes ni imaginar. Mira lo que tengo aquí en el bolsillo. No lo adivinas. ¡Tarán! Un ajo. A ver, ¿a quién se le ocurre a estas alturas del vídeo qué voy a hacer con un ajo? Pues mira, muy sencillo. El ajo lo voy a chafar. Lo voy a poner aquí en mi sartén. Voy a echar un chorrete de aceite de oliva virgen extra. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mira, 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 atención. Hay que venir a la playa preparado. Ahí estamos, joder. Un poquito de gomasio.
festín de postín, la 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 la, ti ti tiri ti ti tiri ti tiri, la 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 la, tiri tiri ti ti ti, qué contento que me pongo cuando yo cocino aquí. Tarara, tarara. Por favor, una cosa importantísima, los huevos fritos siempre, siempre, siempre con puntilla. Vale, atención que voy a culminar, mirad, a mí me gusta que la clara esté bien cuajadita y la yema justo al final, pero no estamos descubriendo nada, esto lo sabe todo el mundo. Cambio de color y antes de que se me pase, sígame usted, señora cámara, por favor, que esto tiene que ser primicia. Dejamos caer aquí nuestro huevito y ya tenemos nuestro arroz frito con langostinos, setas y toda la verdura que tú quieras, preparado en la playa. Que lo puedes preparar en casa, que no tienes algún ingrediente, no pasa nada. ¿Quieres ver cómo me lo como? ¡Buah! Me encantan las cosas del directo.